Ahorita te quiero responder si funciona o no la ley de atracción. ¿Procrastinas o dejas las cosas para después? Principalmente por dos razones, que es la falta de claridad y el miedo. Aquí en mi canal ya hay videos donde te explico más a profundidad y sobre todo te doy recursos para ir solucionando estas situaciones. Descuida, te voy a dar 3 experiencias que han sido clímax en mi vida para llegar a donde estoy y llegar a donde quiero llegar también. Y sobre todo ayudarte, apoyarte en esas situaciones donde te sientes como que con cierto estancamiento, como que quieres manifestar y no puedes y que ya incluso te puedes estar desesperando. Descuida, lo vas a lograr, vas a manifestar, solamente hay que no solamente utilizar la atracción de atraer, sino la acción. Cuando yo era niña, viví situaciones de extrema carencia económica y aún así yo me acuerdo que yo quería terminar una licenciatura, porque fui de las que nos dijeron, termina una licenciatura, vas a encontrar un buen trabajo, vas a ganar bien y con eso vas a tener una vida más o menos digna. La vida o Dios, el universo, como quieras, te da estas oportunidades que tienes que estar bien pilas para cacharlas y no dejarlas pasar. Y yo tuve la oportunidad de participar con una instancia de gobierno donde hacía un año de servicio social dando clases a niños de kinder. Y terminando ese año obtuve 3 años de beca para estudiar lo que yo quisiera. Dadas las situaciones, pues yo estudié una carrera técnica porque dije, con esto encuentro un mejor empleo porque voy a tener pues alguna habilidad más desarrollada y después hago mi licenciatura. Termino de estudiar y llego a tomar el primer empleo pues que fuera, ¿no? Porque pues yo ya necesitaba ingresos económicos. Pero mira, todo se va dando. Cuando vayan hacia algunas situaciones que no entiendas por qué se da esto, solamente piensa que son pequeños escalones, pequeños pasos y que todo se va a ir acomodando siempre y cuando no pierdas el enfoque de lo que quieres. En ese trabajo que yo conseguí, a mí me tocaba ir a un banco a hacer depósitos, a hacer movimientos. Y yo me visualizaba ahí adentro. Yo me veía cómo me desenvolvía con ellos y platicaba y hacía mi trabajo y llegaban los clientes y platicaban conmigo y me llevaban regalitos porque luego en Navidad llevaban muchos regalitos y me gustaba mucho. Pues pasados unos días veo que llega una chica, era nueva, entonces va con el subgerente de servicios y es quien le está presentando. Cuando le estaba presentando y veía yo cómo les decía, es fulanita y la saludaban y el subgerente de servicios muy formal, muy serio y todo. Y ella, ese era su primer día, también así súper emocionada, su sonrisa. Yo decía, yo quiero ser ella. Yo quiero estar ahí. Qué gusto me daría que esta persona me presentara, que yo llegara y que me abrieran las puertas y que él les dijera mi nombre y me imaginaba cómo me saludaban. Casi que lo podía sentir. Aquí va donde es uno de los puntos de que sí es la ley de atracción, estar visualizando, estar imaginando, pero la ley de la acción también. Porque fui yo con uno de los cajeros y les pregunté, yo quiero trabajar aquí, ¿cómo le puedo hacer? Muy amable me contestó, me dijo tienes que ir a tal lugar, me dio ciertas recomendaciones y al día siguiente, o sea, ni siquiera me esperé más tiempo y yo estaba enfocada, ¿no? Y todo es mantener ese enfoque, lo que sí quieres y no dejarte distraer por otras cosas o incluso por las circunstancias. Entonces yo fui al día siguiente a dejar mi solicitud. Era un edificio histórico, pues de cantera, así súper grande, había muchas oficinas, había mucha gente. Es que para mí era como un sueño, o sea, imagínense de estar en un pueblito, en una casita donde pues mi piso había, era de tierra, era de lámina negra, no tenía ni zapatos, no tenía ni ropa y verme en esa situación de llegar a ese lugar que yo veía así tan grande y
con tanta presencia, sobre todo eso. Y entonces termino mis exámenes, que fueron como 4 horas de exámenes, y yo me creía así como que súper importante y era para mí una experiencia padrísima. O sea, me fui a casa y me fui como soñando en cuando ya me dijeran y ya preséntate y ya empiezas y ya esto y ya aquello, y ya iba a ir yo también así súper bien vestida y todo. Pues pasaron poquitos días, como 3 yo creo, y me hablan para un primer encuentro, una entrevista en una sucursal. Me hacen la entrevista y todo, pero al final como que no fluyó tanto y me dicen: pues no sé por qué te mandaron, la verdad es que nosotros necesitamos un empleado masculino. De primer momento dije, pues no es para mí, pues ¿cómo voy yo a aspirar a esto? Pues mira, entonces algo dentro de mí me decía, tú sigue. Esta es una palabra, una frase clave que a mí siempre me ha mantenido en el camino, que es, si ellos pueden, yo puedo. Y me volvieron a hablar y me dijeron, preséntate ahora en tal sucursal, vas a ir a otra entrevista. No, yo súper emocionada, y sí, ahora sí, que no sé qué. Llego a la sucursal y me hace la entrevista el gerente, un hombre muy serio, muy formal. Es que les digo que para mí todo era así como novedad, ¿no? Entonces, pues ya me hace la entrevista y me dice, te vamos a hablar en unos días, me dijo, no sé cuántos me dijo, para decirte cuándo puedes empezar. Y yo, ¡oh! Yo me quedé. No, era, o sea, lo máximo para mí. Ay, hasta me da emoción todavía. Mira, lo único que quiero decirte con todo esto es que se cumplen los sueños y que ya sean grandes o ya sean pequeños, lo vas a lograr de verdad. Y bueno, les digo mejor. Me llaman y me dicen, te vas a presentar tal día, en tal horario, y me dan ciertas recomendaciones. Llego y el gerente pues ya me da la bienvenida y todo, y me dice, te voy a llevar con alguien que es quien te va a capacitar, a presentar con los demás, va a ser tu jefe inmediato, chalala. Pues me lleva, volteé a la persona y era el subgerente de servicios de la otra sucursal, con quien yo me había visualizado, la persona que yo había dicho sería padrísimo que él me presentara en unos días con mis compañeros de trabajo, con quien yo me había visualizado, sobre todo eso, con quien yo me había visualizado. Me platica unas cosas y me dice, te voy a presentar. Ay, este es el momento, el clímax de esta historia, y es que ya introduce su clave para entrar al área, entramos, y cuando me empieza a presentar con todos, es como si estuviera en una escena de mi yo futuro, ¿no? Y entonces empiezo a sentir cómo me saludan, y lo que yo había sentido anteriormente en mi visualización en el pasado, les daba la mano, me daban la mano, me sonreían, me decían bienvenida. Simplemente era lo que yo había visualizado. Ay, ojalá que les mueva esto un poco en que sí se cumplen los sueños, y que con lo que yo les pueda ayudar, con lo que yo les pueda aportar, les lleve a cumplirlos más rápido y más fácil, que es mi propósito de vida. Aquí solamente quiero hacer una pausa para hacer énfasis en qué probabilidad habría de que a esta persona que trabajaba en otra sucursal donde yo me había visualizado, la cambiaran a la sucursal donde yo iniciaba, para que fuera quien me presentara, quien estuviera en mi visualización, pero ahora manifestada. No es casualidad, es causalidad. Ahí te lo dejo. Continuamos. Es el resultado de haber visualizado, sí, de haber atraído, pero también de haber accionado, de haber investigado, de haber llevado documentos, de haber hecho exámenes, de haber hecho entrevistas, y sobre todo de mantenerme en mi fe, porque aunque había pasado una entrevista y
pues no se dio, no me di por vencida, siguió mi fe. De manera que después se dio en otro lugar y tal cual yo lo había visualizado. Mi siguiente historia, pasan los años, pasan situaciones y por angas o mangas voy a dar a la Ciudad de México. Me regreso un poquito a mi infancia donde yo veía películas, donde se veía esta parte de la Ciudad de México importantísima que es el Ángel de la Independencia, esta avenida Reforma, esta glorieta donde está una fuente que ahorita no me acuerdo el nombre, pero está como una chica como lanzando una lanza con un arco. Yo me veía ahí y hubo una escena en específico que yo me veía como en lo alto, como en un edificio alto y viendo hacia el Ángel de la Independencia. Llego a la Ciudad de México, trabajo en una instancia de gobierno y está a una cuadra del Ángel de la Independencia sobre Reforma. Y yo decía, es que no lo puedo creer. O sea, simplemente yo sin saber nada de todo lo que ya sé ahorita, ya lo estaba manifestando. Y yo caminaba por Reforma y todos los días veía el Ángel de la Independencia y esta fuente y era un sueño para mí. Se da la situación en que tengo que hacer unos movimientos y me pasan a una torre que era gemela de donde yo trabajaba y era más alta. Me dicen que me espere unos minutos para una situación. Me meto como a una oficina donde podía yo esperar y son ventanales así como grandes, son de pies a cabeza. Y camino hacia allá y ¿qué creen que tenía de frente? El ángel. Estaba frente a mí, tal cual lo había visualizado. Yo en lo alto, viendo hacia el Ángel de la Independencia y estar casi a la altura del Ángel de la Independencia frente a mí, era una visualización manifestada. Estuve unos minutos ahí, desenfoqué el Ángel de la Independencia y enfoco el cristal, ¿no? Pues tenía la ventana. Y me veo a mí. El reflejo era de mí. Y lo único que sentía en ese momento era como si estuviera viendo a mi Leti del futuro. Como si hubiera traído del pasado esa imagen y en ese momento estuviera viéndome a mí, pero del futuro. Cuando vi dónde estaba y me acordé de lo que había manifestado, lo máximo para mí, que aparte vivía en la colonia Roma, entonces estaba yo súper cerca, o sea, lo que dicen a veces de la Ciudad de México, que vives como a 2, 3, 4 horas de donde trabajas, para mí no, para mí era, ¿qué les digo? Pues otro sueño hecho realidad, y que ustedes también pueden manifestar de esa manera. Solo es cuestión de enfoque, visualización, no perder la fe, mantenerse. Mi siguiente historia es que, y me voy otra vez a mi pasado de niña, que les digo que vivía en un pueblo y antes las tardes en los pueblos pues era de ver telenovelas. Y muchos dicen que las telenovelas te lavan el coco para mal. A mí me lo lavaron para bien, porque me enseñaron que la realidad que yo estaba viviendo no era la realidad absoluta. Me enseñaron que había otras formas de vivir. Me enseñaron que había personas que vivían en casas bonitas, en casas grandes, que vestían bien, que tenían dinero, que había lugares más bonitos que el lugar donde yo vivía, que había situaciones que existían simplemente, que no solamente se vivía en un pueblito, en una casita de láminas, sin zapatos, sin dinero, sin comida, etc. Yo decía, yo quiero eso. Y yo me acuerdo que una de las telenovelas que vi una escena donde vi una casita que me gustó. Y yo dije, yo quiero esa casita, una casita como esa, ¿no? Pues ahorita la casa donde yo vivo es una casa muy similar a la que yo había manifestado. Perdón, a la que yo había soñado y que ahora manifesté. Cuando llegué la primera vez que me senté, que vi los jardines, que vi que de la cocina se veía el jardín, ahí fue cuando me hizo clic con la imagen que había visualizado cuando niña.
Solamente quiero decirte, repetirte, no pierdas la fe, visualiza, haz las técnicas que les doy en los videos, aquí en mi canal les voy a seguir compartiendo más. Y aunque la vida de repente te ponga situaciones en las que digas, en mi mente se veía mejor, no pierdas la fe y sigue visualizando para que sigas manifestando lo que quieres. En mi vida han pasado muchas otras historias, muchísimas otras que les pudiera contar y que se las voy a compartir después, donde se confirma la ley de atracción, donde se confirma que lo que te dices puede o limitarte o puede potencializarte. Te repito, una de las palabras o de las frases que yo me repetía siempre y me sigo repitiendo es que si ellos pueden, yo puedo. Pero solo quédense con esto. La ley de atracción sí funciona si le pones acción. Tú haz tu parte, que el universo va a poner de su parte para que tú lo logres, que tú lo consigas. Deja de procrastinar para que sigas avanzando en tu vida, los sueños se cumplen. Y visita mi blog letirreyes.com. Ahí hay recursos gratuitos, a lo mejor hay unos que no son tan gratis, pero todos te encaminan de una u otra forma a que cumplas tus propósitos, avanzar en tu vida. Muchas gracias y nos seguimos viendo muy pronto.